muchas gracias, Ignacio. También una realidad brutal en este país, bueno, y en el mundo entero, ¿no? Voy a abrir entonces la palabra para convencionales que quieran hacer consultas. ¿Quién pide la palabra? ¿Manuela? ¿Alguien más tiene consulta? Yo, Caro. ¿Joana? Gracias. Ya. Vamos, por favor. Manuela. Gracias por tu exposición. Creo que pone en un lugar que por primera vez, digamos, a nivel constitucional, estamos hablando de las personas en situación de calle. Creo que existen muchos prejuicios sociales porque muchas personas que viven en situación de calle hoy día son personas migrantes, son personas que tienen VIH, son personas que tienen problemas psiquiátricos, muchas de ellas, y que como el Estado tampoco existe una responsabilidad social de hacerse cargo de la salud mental en Chile, de la falta de vivienda. Claramente esto es un síntoma de cómo bien dices tú, hemos construido este modelo neoliberal. Y en ese contexto quería preguntarte si es que existen como normas internacionales en relación a la realidad de las personas en situación de calle. Y por otro lado también, yo creo que tal como conversamos de poder hacer una audiencia en la cárcel, también podemos hacer una audiencia en la calle, invitar a personas en situación de calle y ponerlas en un lugar digno como corresponde desde esta acción. ¿No? Yo no tengo miedo a estar en la calle, creo que nos bajamos del metro, caminamos por el centro para llegar acá y vemos cómo vive la gente debajo del metro, durmiendo mientras ya se abre el metro. Creo que es muy violento. Entonces, poner a disposición también la comisión para poder sesionar en la calle, invitar a las personas en situación de calle y escucharlas también desde su propia palabra. Gracias. Gracias, Manuela. ¿Pedro? Sí, quiero hacerle una pregunta sobre políticas públicas, porque nosotros acá en la Constituyente no vamos a hacer política pública, pero tenemos que tener claridad o cierta claridad o ejemplos de políticas públicas que han funcionado bien, obviamente en el contexto de otros modelos de Estado, ¿no? Y tenemos que tenerla a la vista para precisamente definir marcos generales y principios. Entonces me gustaría saber eso, si tienes alguna experiencia comparada. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Joana? No, me sumo a la pregunta de mis compañeros y compañeras. Pero con específico foco, si es que ustedes han, además de hacer si nos puedes contar la experiencia comparada, si es que ustedes tienen algún tipo de trabajo específico, cómo podría abordarse constitucionalmente, como dice Pedro, no para que quede establecido como política pública, sino que habilite. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta o comentario? ¿No? ¿Por Zoom tampoco? No, parece que no. Ya. Bueno, yo también quería solamente comentar respecto de esto. Como dijo Pedro, nosotros no vamos a elaborar políticas públicas, claramente, pero lo que vamos a hacer es establecer las condiciones y los parámetros para aquello. Yo desde mi mirada de trabajadora social y comunitaria en el ámbito de las personas que viven esta realidad o que sobreviven en esta realidad, me parece a mí tremendamente, me voy a tomar la palabra de ellos para agradecerte, Ignacio, que hayas venido a esta comisión a exponer esta realidad brutal que es parte de un sistema neoliberal que también buscamos desplazar a través de esta nueva Constitución. Así que muchísimas gracias y te invito a que puedas responder las preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Primero que todo también mencionar que sin que se erradique la extrema pobreza no se va a poder erradicar la situación de calle. También para poder hacerme cargo de las preguntas, dentro del derecho internacional de los derechos humanos en la actualidad no existe, por decirlo de alguna forma, un instrumento que pueda decantar en mecanismos y en una normativa que de alguna u otra forma permita establecer pisos de protección para estas personas en situación de calle. No obstante, al ser una situación en la que podríamos señalar también en la que se encuentran o se podrían encontrar
diversos grupos de especial protección, como lo es la población migrante, como son las mujeres, como es la infancia y la adolescencia, sí podríamos aludir a dichas normas internacionales. Ahora, el tema está en que es muy reciente el pronunciamiento de organismos internacionales como la Corte Interamericana respecto a las personas en situación de calle. Ahora, allá hay una ausencia y también una deuda de la comunidad internacional y por ende también de nuestra comunidad respecto a la discusión de si es necesario reconocer a la situación de calle como una violación a los derechos humanos que afecta a los grupos de especial protección o si debiésemos considerarlo como un grupo de especial protección a nivel mundial y que por ende se construya un instrumento, una convención que de alguna u otra forma permita generar esa normativa en respuesta a la constituyente Manuela. Respecto a lo que mencionan de ejemplos comparados, respecto más a cuestiones normativas, más que a política pública, porque claramente es el alcance que va a tener la convención, encontramos, por ejemplo, en Brasil un ejemplo interesante respecto dentro de la definición de la situación de calle y de personas en situación de calle como una grave violación a los derechos humanos. Y dentro de ese piso es lo que debiese regir las distintas políticas públicas que de alguna u otra forma vienen a hacerse cargo de esta gravísima situación. Ahora, también podemos encontrar otros ejemplos que se impulsan, sobre todo en Europa, respecto a las políticas hacia las personas que son consideradas no en situación de calle, sino sin hogarismo, o que principalmente está enfocado en la falta de vivienda. Ahora, ¿por qué podemos hacer esa comparación? Y podríamos tomar algunos ejemplos, más no replicarlos exactamente, porque también acá uno de los problemas es que el copiar y pegar las políticas públicas terminan siendo una problemática más que una solución a los problemas de las ciudadanas y ciudadanos en Chile, o del pueblo chileno. Pero sí es interesante mirar que acá en Chile y en América Latina es necesario no solamente abordarlo desde la falta de vivienda, sino de la falta del acceso a múltiples derechos, ya sean derechos básicos, como lo es el agua, como lo es la luz, como es la vivienda, la alimentación, como también lo que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la información también. Por lo general, cuando uno va a la calle, las personas desconocen o reconocen que no saben lo que son los derechos humanos. Entonces también hay una deuda pendiente del Estado y de la institucionalidad chilena. Y respecto a la invitación que realizan, yo creo que es muy importante que la comisión pueda estar en la calle, conociendo esto, porque también la Fundación desde diversas instancias ha tratado no solamente de hacerse cargo de la cuestión nacional, sino también hay problemas que están suscitando a la población migrante, por ejemplo, con las dificultades de la regularización. Hoy en día no está garantizado el derecho a la migración, a la movilidad humana en Chile, con rango constitucional. Entonces, en función de eso, también es importante que al alero de los distintos problemas que vemos que afectan a las personas en situación de calle que están en peligro, también es necesario que la deuda histórica que tiene el Estado sea con ellos. Ahora, no solamente con las personas migrantes, también vemos el caso de las mujeres, que es bastante preocupante. Hay compañeras que han hecho los esfuerzos posibles para poder visibilizar lo que es los cuerpos menstruantes. Es decir, hoy en día a las mujeres también no se les garantizan, y a las personas trans no se les garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Entonces también cabe la duda, y ahí sí está relacionada con la discusión que tiene que dar la Convención, respecto a qué va a entender, por ejemplo, la Convención acerca del principio de no discriminación, y que eso va a subyacer a la nueva Constitución, y que por lo menos debe también considerar de que se necesitan políticas de protección y de resguardo para las personas en situación de calle, pero que también dentro de ello se tiene que resguardar su autonomía. Es decir, que por ejemplo las mujeres en situación de calle en todo momento puedan decidir sobre sus cuerpos. Eso es lo que podemos plantear, también poner a disposición nuestra experiencia de trabajo en la calle durante el estallido social y lo que fue también la coyuntura electoral respecto a la Convención. Realizamos distintas intervenciones sociales
que de alguna u otra forma pudieron acercar la información a las personas en situación de calle y también conocer su opinión. Dentro de ellos fueron asambleas y cabildos territoriales, así que también dentro de ellos, y lo que va a ser la tarea de la convención, tanto ahora propiamente tal de esta comisión como a futuro, claramente tienen que estar incorporadas las personas en situación de calle para considerar un proceso inclusivo. Así que también manifestar nuestra disposición y diálogo con la comisión para que aquello se lleve a cabo. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Ruth, con el micrófono, por favor. Sí, hola. Mira, lo que pasa es que, a ver, en este mismo ministerio que trabajábamos de evangelización y acompañamiento, en la cárcel también lo hacíamos en la calle. Y ubicábamos lugares, casas transitorias para la gente de calle, pero ellos volvían a la calle porque les gustaba la libertad, y hay gente que de verdad les gusta, por opción, digamos, prefieren vivir en la calle. ¿Cómo poder ayudar? Eso me gustaría, y quizás tú tienes más experiencia en esto, cómo poderlos ayudar a convencerlos, porque duraban una semana en un hogar transitorio, algunos de hecho una pura noche. ¿Cómo poder convencerlos de salir de la calle cuando se les da esta posibilidad? Eso me gustaría, si pudiera ayudarme en eso. Gracias. Sí, bueno, primero que todo mencionar que muchas veces las personas y quienes llevan más años o más tiempo en la calle sufren de distintas violencias, por decirlo de alguna forma también, o malas experiencias dentro de estos lugares transitorios. Entonces también pueden mostrar su reticencia a residir temporalmente en esos espacios porque no quieren repetir esas malas experiencias. Ahora, también porque al ser alojamientos o lugares o centros temporales donde se realiza principalmente acompañamientos psicosociales y sociolaborales, también hay un problema que más allá de eso no se le garantiza el acceso a derechos. Y yo creo que eso también es importante, o sea, hay un piso que es necesario de alguna u otra forma de generar para que las personas se convenzan de iniciar procesos de reparación. O sea, yo creo que el problema está en que la voluntad que demuestran es claramente, en cierta parte, algo que responde a su autonomía como sujetos y sujetos de derecho. Ahora, el tema está en que también hay que ver que no solamente media la voluntad, sino ciertas determinantes, o lo que podría considerarse como las determinantes sociales. Es decir, una persona claramente va a preferir no estar, por ejemplo, en un trabajo donde constantemente es violentado o violentado, donde va a sufrir estrés laboral o donde puede sufrir inclusive también violencia de género. También, por ejemplo, pasa con el caso de las mujeres. Hoy en día hay muy pocos dispositivos que trabajen con mujeres en situación de calle, entendiendo que, por ejemplo, producto de la violencia intrafamiliar, ellas pueden llegar a aquello, a dicha situación. Entonces, claramente ahí hay un esfuerzo mucho más amplio y que tienen que ver con que se generen políticas en materia de reparación, es decir, de restitución, de satisfacción, de garantías de no repetición. Entonces, yo lo abocaría más allá, más que podamos convencer a las personas particularmente o individualmente de querer acogerse a los programas de las políticas del Estado, sino de reformular y de transformar dichas políticas para que las personas confíen en la institucionalidad. O sea, también hay un tema respecto a la legitimidad y la desconfianza que hay en las instituciones. Entonces también se da dentro de ese contexto. Eso es lo que podría responderle. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Te agradecemos, Ignacio, por Fundación Gente de la Calle, y quedamos también conectados para seguir caminando de la mano en este proceso de construcción también de poder constituyente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para Fundación Gente de la Calle.